Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero, feliz año 2016. Empezamos este ciclo de Vermut Rojos este año con esta presentación de este libro de la memoria colectiva. Si lo pasa Seba, que se me olvida contarlo. De la memoria colectiva como bien, digo, la memoria entra como bien colectivo. Y esto parte de una cuestión muy relevante que ha ocurrido en los últimos meses en Colmenar y que, pues como siempre que hay algo de patrimonio, pues tiramos de Fernando porque es nuestro experto referente en cuestiones de historia y de patrimonio en Colmenar y que además es el que más lo defiende y más lo lleva defendiendo toda la vida. En este caso fue ante el anuncio o la información que teníamos como grupo municipal de que el ayuntamiento quería derribar por completo Isabel la Católica para hacer nuevo centro de mayores. A pesar de que eso era una absoluta vergüenza y un despropósito que planteaban hacer, no atendía las razones. Hablando con Fernando, vio que eso era imposible de seguir con ello y bueno, pues fruto de esa denuncia y de ese intento de defender el patrimonio municipal, pues Fernando escribió este libro. No voy a hacer mucho spoiler, pero gracias al trabajo de Fernando y a otros trabajos que hemos ido haciendo también y otras conversaciones en otros ámbitos, especialmente en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Andaluz, también vecina de Colmenar Viejo, pues hay una buena noticia y parece que este proyecto de derribo pues está ahora mismo suspendido porque la Comunidad de Madrid ha dejado claro que, como bien decía Fernando en su información, en sus escritos, este bien está protegido por la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, algo que el Ayuntamiento despreciaba totalmente. Así que, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este Vermut Rojo. Muchas gracias por tu defensa siempre del patrimonio de Colmenar. Y nada, te escuchamos para que nos cuentes qué pasa con este patrimonio escolar en Colmenar, que de Isabel la Católica, de Tirso Molina y eso de Asai. Muchas gracias. ¡Qué buena noticia, joder! Bueno, voy a sentar un poquito de la tengo mayor. Y voy a ser muy breve precisamente porque a ver si podemos interactuar, hablar, preguntar el tema, ¿no?, sobre lo que nos preocupa. Feliz año a todos, no sé. Me preguntaba yo hasta cuándo estamos felicitando el año, ¿no? No sé si es hasta una persona que deja que no. Hasta que empiece el otro, hasta que empecemos el otro. Está ahí. Yo a ese le he felicitado ya, que estímeme que de septiembre o no le felicité. Pero bueno, de todas maneras. La cosa pinta muy mal, pero pinta muy mal como no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Pero estoy convencido que, además estoy convencido, no lo que que, por supuesto, el valor de los partidos políticos, de los sindicatos, que son tan fundamentales para que funcione la sociedad, la democracia, desde luego que los colectivos sociales, la fuerza de la gente, no digo nada nuevo, la importancia que tienen. Eso está más que demostrado. Y lo estoy viendo en las imágenes tan bonitas que está pasando en Groenlandia ahora mismo, ¿no? O sea, que la tensión de esos niños y de esas niñas y de esas madres, yo he visto casi llorar a políticas, a políticos, y eso me impresiona y estoy muy afectado. Entonces, como estáis afectados vosotras. Desde esa escala de lo general, donde la jerarquía y el poder, el orden y el mando soy yo, podemos bajar a lo local, o viceversa. Pero como nos vamos a centrar en lo local, pues deciros que yo este libro no pensaba escribirlo de ninguna manera, porque tengo otros proyectos, tengo otros colectivos, otras compañeras, otros compañeros, y estaba muy centrado en nuestros temas. Y bien es cierto que cuando me enteré que iban a cerrar el Colegio Isabel la Católica hace 7, 8, 9 años, no sé cuánto tiempo, no di importancia al tema, porque íbamos viendo cómo se iba deteriorando el casco histórico, porque nuestros ediles, sobre todo los equipos de gobierno, no supieron contextualizar a la sociedad o dar forma a ese pueblo y a ese casco histórico. Y como no supieron dar forma, a pesar de lo que se les iba planteando y de lo que se podía ir haciendo, pues se iba deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces, el hecho de bajar la matrícula, entendimos que lógicamente se iba a hacer un colegio y que poca matrícula se iba a distribuir en otros colegios más pequeños. Sobre la SAIN y el Tirso de lo que vamos a hablar un poquito. Entonces, como digo, no había importancia porque entendía que se iba a movilizar al espacio. La verdad es que este hombre viene, Carlos, y me dice
que van a tirar Carlos y Vicky, a quien agradezco también todo el trabajo que está haciendo por coordinar. Me dije que van a tirar, porque hay un macroproyecto para personas mayores muy interesante que se quiere hacer el ayuntamiento y que van a tirar el colegio. Y lo primero que hice fue ver en mis archivos la fecha de la construcción, que yo la daba en la década de los años 40. Pero no encontraba, de verdad no encontraba el dato, estaba verdaderamente preocupado, porque claro, las fichas del Plan General de Ordenación Urbana, como se hicieron en la época de Armando, en el año 81-82, pues claro, este colegio, de adelanto, y tenía 40 años de antigüedad, pues no lo inventarían, no lo catalogaron, no lo protegieron. Protegieron los colegios que tenían, que por cierto se van a cumplir el día 26 de este mes, 96 años, el Soledad Sal y el Tirso de Molina. Entonces, claro, no había una fecha exacta. Entonces me fui al Archivo General de la Administración para intentar ver si podía descubrir algo relativo a la data del edificio, ¿no? ¡Qué sorpresa! No lo podéis imaginar, yo creo que un grito tuvimos que venir los archiveros y diciendo. Pero estaba muy feliz y lo primero que hice fue pensar en ti, sinceramente, con mejor intención, y en Vicky también con la mejor intención. Y en cuanto tuve esa oportunidad, nos reunimos para hacer ver que no solamente teníamos las datas, sino que teníamos el arquitecto, quién lo construye, cómo se construye, bueno, un expediente muy interesante. En el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que podemos ver todo el siglo XX, de justicia, educación, cultura, todo lo que el Estado ha ido haciendo. Entonces, claro, eso fue algo maravilloso. Entonces, lo que dije, bueno, pues ya que este hombre, cuando digo este hombre me refiero al alcalde, estaba empecinado en tirar el edificio, pues yo hice lo que pude, Y entonces, fijaros, copié, que en paz descanse, a una persona un republicano, que hizo muchísimo por Colmenar Viejo y por la educación. Fue maestro y formaba maestros, ¿no? Don Eusebio Quirarte Manzano, que casi llegó a ser ministro con el URSS, por Alejandro de Rus. Pero es un hombre que se preocupó muchísimo y tanto es así que gracias a él pues escribió un librito sobre la construcción de los dos grupos escolares del Soledad Sáenz y Tirso de Molina, y lo hizo por despecho, porque un alcalde se iba a llevar una medalla meritoria de algo que había mostrado una actitud caciquil, y resulta que se iba a llevar un mérito que no le correspondía. Entonces el hombre, sin despecho, pero para que quedara constancia de una realidad histórica, escribió un libro y he hecho lo mismo. Pero precisamente he hecho lo mismo porque si se iba a tirar ese colegio, a pesar de los esfuerzos que desde aquí, te miro a ti, se estaban haciendo, pues quedará, para sus vergüenzas, que quedará constancia, aparte de toda la documentación que se genera en el ayuntamiento, pero que quedará constancia en el libro, ¿no? Y entonces decidí aparcar mis trabajos para ponerme con eso. ¿Qué es lo que hice? Pues todo esto lo planteo con el máximo respeto, por supuesto. Lo que hice fue, dije, bueno, pues ya que cuando ya no sobras no hay que hacerlo porque me cobran más, pues a mí me cobraron más, pero en cuestión de tiempo, ya que voy a hablar, de este colegio, pues voy a plantear a Colmenar Viejo que conozca un poco más la historia del magisterio en Colmenar Viejo y sobre todo, más que por conocer, también un poco por agradecer a todas esas personas que hicieron mucho por el magisterio en Colmenar Viejo, a todas esas personas como Andrés Sánchez Pastor y como otros, como Domingo Almeida y como Eulogio Carrasco y como tantas personas y mujeres que no han pasado la historia pero que han hecho su labor en aquellas escuelas unitarias, en aquellas escuelas donde los niños que llegaban tarde se tenían que sentar en el suelo y el maestro empezaba con la tabla de 2 aquí y por ahí tenía que empezar a explicarla con la E y la I porque eran escuelas unitarias donde se reunían 120 niños y niñas. Era una vergüenza lo que estaba pasando en Colmenar Viejo. Y como esto estaba bajo un denominador común, el magisterio del sistema caciquil, que no se preocupaba por estas escuelas unitarias, fijaros, las escuelas unitarias era que el ayuntamiento contrataba una casa a un vecino de Colmenar Viejo y esa casa pues tiraban el dormitorio o ponían mesas, y que la casa la adaptaban para poder dar clases. O sea, esa era la situación de este trabajo. Hasta que Andrés Sánchez Pastor, ya se muy breve,
dijo, esto no puede ser así, yo tengo mis contactos, tengo escritores, voy a llamar a Luis Bello, que está escribiendo artículos muy bonitos en El Sol, que está denunciando la realidad de las escuelas en este país, sobre todo en Madrid, y voy a decir que venga a comer. Claro, viene aquí este hombre, bueno, no es que se lleve la masa a la cabeza porque ya ha visto otras realidades, ha visto Leganés, ha visto Móstoles, ha visto Miraflores, ve la realidad de la provincia de Madrid, esta provincia de Madrid, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente a partir de ahí, y gracias también a la labor de Crear Manzano, que conoce, que tiene contactos con un arquitecto, Antonio Flores y una Pilleta, y va a Madrid a sus cafés, donde hacías una tertulia, Mariano, como nosotros, cuando nos reuníamos en torno al café y solucionábamos los pueblos de Comenar, sobre todo tú, ¿verdad? Pues hizo, se reunió con Antonio Flores y dijo, oye, ¿qué está pasando en Comenar? Vino aquí, dio aquí, sí, pues, que me den dos sitios para construir colegios que me tomaron en el Estado y en el gobierno y construimos 2 colegios como Dios manda. Y entonces, efectivamente, la cosa empezó a funcionar, pero con muchísimos problemas. O sea, esto lo que denuncia Crear Manzano en su librito, en la historia de los grupos escolares, con muchísimos problemas. Incluso para la construcción, que les habían prometido que les iban a dejar el agua para construir el Tirso de Molina, y ponían peros. Una actitud caciquil realmente vergonzosa. Esto es lo que cuenta el libro, ¿no? Un poco el sufrimiento y sobre todo el interés, el coraje, que muchas veces hay que tener coraje. Por eso no tenemos que desvanecer ante problemas tan graves y tan serios y desde luego pues, luchar precisamente y conseguir que con muchas amistades, etcétera, etcétera, pues poco a poco entre todos se pueden conseguir muchos objetivos. Y esto es lo que hicieron Sánchez Pastor, lo que hizo Crear Manzano y lo que hicieron otras personas que no aparecen en el libro, pero que seguramente que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, no hay que en ese libro, no paro en los problemas para elegir los locales, la cantidad de problemas tremendos y problemas. Los 2 colegios, Soledad Sáenz y Carlos Martín Álvarez, que es Tirso de Molina, también llamado en su momento 14 de abril por la República, ¿vale? Esos 2 colegios los construye un gran arquitecto, uno de los mejores de España en ese momento que trabajaba para el Estado. Por lo tanto, tenemos 2 joyas, Antonio Flores y una Pilleta. Y lo construye grandilocuentes, de acuerdo a la pedagogía y a la arquitectura del momento, ¿vale? Estos 2 colegios los construye el Estado, esto es importante que lo sepáis, el Estado con aportación del Ayuntamiento, es decir, que el Ayuntamiento aporta los solares y una pequeña cantidad económica en función de las secciones que va a tener los colegios, ¿vale? Esto es así y la ley lo reglamentaba así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues algo que ya sabéis, que con Menar Viejo hay una fecundidad tremenda. Es decir, está la sociedad Fomento de Obras y Construcciones, hay una demanda de trabajo abismal, ha venido mucha gente a Menar Viejo, Menar Viejo se ha levantado con el trabajo de mucha gente de muchos pueblos, algunas personas también tienen turismo, ¿vale? Y resulta que esos colegios eran pequeños, o sea, que los colegios que bien grandilocuentes, pero fijaros, daros en cuenta que cada colegio solamente tiene 6 aulas, 3 abajo y 3 arriba, que es lo que le criticaban a Flores con la Pilleta. Sí, usted hace colegios maravillosos, pero joder, para más capacidad, ¿no? Eso sí, son preciosos y los tenemos, pero claro, tenemos problemas. Y con Menar Viejo, con una industria como Fomento de Obras y Construcciones, que abastecía de piedra a toda España, que trabajaba los entresijos de la tierra, que venía gente a trabajar en muchos puntos, pues imaginaros cómo ahí nace el proletariado y la importancia y la cantidad de criaturas que no pueden entrar en ese colegio. Y esto sí que lo valoro y creo que lo tenemos valorado. Cuando empieza la República, ya sabéis que viene la depresión económica, ¿vale? Y resulta que esta empresa cierra sus puertas. Y al cerrar sus puertas, 400 familias se quedan en el paro. Y en el paro que se quedan no se quedan como en el paro que se quedarían ahora, sino que se quedan en una situación verdaderamente lamentable. Y el problema que le surge al ayuntamiento es doble. Por un lado, no tiene posibilidad de escolarizar a todas las niñas, y por otro lado, tiene a los padres en la calle. Con lo cual, yo sinceramente creo que es el problema más grave que ha tenido Menar Viejo en la historia. Por lo menos desde el punto de vista que nos aportan las fuentes documentales y que colocamos. Es un problema grave, es un problema serio. Por favor, imaginaros, concejales, 400 personas en la calle, que os cruzáis con ellos. ¿Qué hacéis? Desviviros. Y hacéis un plan de trabajo, ¿para qué? Como sea, entre todos, se solucione ese problema. Y aquí viene lo bueno. Y aquí viene la importancia del Colegio Sagrada Católica. Desde el punto de vista histórico, sé que esto no vale para defender un colegio, pero para mí sí.
y seguramente que para vosotras también. ¿Por qué? Porque entonces el ayuntamiento dijo, pues puedo matar 2 pájaros de un tiro. Puedo dar las posibilidades a las niñas y a los niños que se me quedan en la calle, que tengan clase, ¿cómo? Construir un nuevo colegio. Construir un nuevo colegio y voy solucionando el problema del paro. Bueno, vale, brillante. Bueno, aquí, claro, naturalmente esta es una cosa maravillosa. ¿Qué es lo que hace? Ya, pero es que si vamos al Estado y decimos que queremos un colegio con todos los problemas que hay ahora mismo, el tema de las fincas, no sé qué tal, pues resulta que va a tardar el expediente muchísimo y nosotros lo que necesitamos es que la gente empiece a trabajar y las niñas estén escolarizadas y los niños. Pues ya está, lo hacemos nosotros. Esto es lo brillante, la importancia de Isabel la Católica. Y sé que las cosas simbólicas, claro, si nos ponemos a pensar y ponemos ejemplos, y no quiero que se nos malinterprete, pues podemos entender que sí, que lo simbólico es muy importante. Lo simbólico es importante, por supuesto. Iba a poner un ejemplo que me parece muy duro, está grabando Diego, pero lo hago con todo respeto. La talla de la Virgen de los Remedios tiene un valor económico, pero el valor simbólico para la gente de Colmenar Viejo es más o es menos. ¿Cómo se mide eso? El valor simbólico es tremendo. A lo que quiero ir es que el Colegio Isabel la Católica tiene ese valor simbólico. El valor simbólico de que es un municipio con unos problemas muy graves, que afronta una realidad y que lejos de que lo construya el Estado, lo construye ellos. ¿Qué hace el Estado? En función de lo que aporta el ayuntamiento, económicamente en su momento aportará en función de los ingresos que tenga. ¿Lo he cogido? Pues es que es maravilloso. Claro, yo esto no lo sabía, no lo entendía, pero cuando yo entendí esto dije, no, hay que pelearse. Hay que pelearse por ese colegio. Luego, al margen de esto, está el arquitecto. Es más humilde, no tiene la importancia de Flores de la Pilleta. No va a pasar a la historia general de España, pero sí va a pasar a la historia de Aragón. Va a pasar a la historia de Aragón, porque este hombre fue un gran constructor de escuelas rurales, es decir, que nos ha hermanado con pueblecitos que están en el último capítulo, con pueblecitos de Aragón, que eso también es simbólico y también es muy bonito, que nos ha hermanado con muchos pueblos. Y además fue un hombre brillante, porque además construyó edificios muy importantes en Zaragoza, ¿vale? Y además, cuando se quiso ensanchar o estudiar el casco histórico de Zaragoza, a él le pusieron en una comisión técnica para que valorara los proyectos que se presentaban. Por lo cual, no estamos hablando de un arquitecto cualquiera, estamos hablando de un arquitecto que verdaderamente no tenía la talla de Urdapilleta, pero verdaderamente era menos defendible ante el ayuntamiento, ¿no? Era más defendible ante el... Y luego otra cosa, cuando tú lees que es algo que me ha dolido muchísimo, porque ha habido concejales que han dicho que mira, que lo han grabado, mira, si esto es una mierda, mira qué bogotero es eso. Pues claro que está mal. Si tú no cuidas un edificio, está mal. El tío cimentó a conciencia el colegio. Está claro, lo dicen los estudiantes, lo cimentó a conciencia. Y es más, o sea, él sabía que lógicamente había que construirlo con la piedra de granito del lugar. Había que hacerlo eso. Y el hombre adaptó la forma de él, que tiene el colegio, porque el ayuntamiento, los concejales dijeron, oye, Casimiro, se llamaba Casimiro, no Casimiro, te ofrecemos dos lugares, uno en la parte del ejido y otro aquí, enfrente de la iglesia. Y tiene forma de el terreno. Pues entonces el hombre diseñó el colegio en forma de él, adaptó el colegio a la topografía que tenía el terreno. Estos son los planteamientos que tiene el libro, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues está la memoria viva de la gente, ¿no? Que para mí siempre es muy importante. Es decir, la gente que ha pasado por el colegio... Yo he ido a ese colegio. Pues tú incluso ahora, si te ves mejor que no sabes algo, pues esa gente, a las 8 o 10 personas que han pasado, pues hemos recogido sus testimonios y verdaderamente es emotivo conocer que eso tampoco hubiera valido ante un ayuntamiento para defender un colegio, ¿no? Los motivos, el alumnado, de los profesores, la última profesora que estuvo ahí también ha aportado sus memorias y muy importantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hemos llegado a eso, hemos llegado a que efectivamente que el Colmenar Viejo tiene un problema muy grave, un problema histórico. El problema histórico del Colmenar Viejo es que no sabe y no ha sabido dar una solución a su casco histórico. No ha sabido, no sabe. Quiero recordar que en paz descanse a Fernando Colmenarejo, el de local, que era primer teniente de alcalde, muchos de vosotros habéis conocido, que el hombre, con la mejor visión del mundo, dijo, oye, vamos a intentar revitalizar el casco histórico. Qué bien. Pero claro, el proyecto de Fernando, que está escrito el proyecto, que se llegó a
con los artesanos, etc. Era un proyecto un poco circunstancial, artificial, porque era rellenar de actividades los fines de semana y luego desapareció la gente. Y encima, una vez que había terminado esa actividad, encuentro de artesanos, el estudio de las ovejas, no sé qué, pues es una vez terminado. Y a la revitalización del casco histórico pasaba por algo mucho más serio. Entre ellos, el tema de poder vivir en el casco histórico. Porque no se puede vivir en condiciones del casco histórico y no se puede transitar, no se puede caminar, no se puede hacer una vida social como se hacía antiguamente. El hecho de esparcir los centros culturales y el hecho del tema del nuevo comercio, etcétera, pues lógicamente esto ha derivado en lo que ha derivado. Y estos elementos históricos son los que dan fundamento para poder proteger y dar vida a los cascos. Tenemos el cine San Lorenzo, tenemos, parece que estoy al límite, estoy nervioso, en el mejor sentido de la palabra, estoy nervioso, preocupado. Preocupado por todo esto. Tenemos el cine San Lorenzo, que es verdad, gracias que lo están comprando, lo van a comprar, porque la Asociación Tierra de Cine, con Víctor Matellano a la cabeza, porque realmente se valoró, está en el mercado de abastos, es al depósito, y están una serie de elementos que, joder, si los tiramos, pues entonces ¿qué queda? No es ya como un legado histórico que tengamos en valor patrimonial, sino sencillamente como que tenemos elementos que de alguna manera pueden dar comunión a una sociedad y comunicarnos de alguna manera gracias a un pasado y un legado. Ese es el planteamiento. Si es que no me saco de la manga ni nada de la chistera, lo saco de lo tengo, ¿no? Y tampoco sabía hacerlo. Y ese es el planteamiento, como digo, de ese libro, ¿no? Ya estoy terminando. Para daros palabras, me gustaría que me contaras tu trabajo, tu participación en el colegio. Pues seguimos con el mismo problema. Es decir, el problema que tiene este pueblo es que yo no sé si en este equipo de gobierno le ha salido como a la época de Bonaparte y demás, que tiraban las casas en Madrid para hacer plazas, que está bien hacer plazas, pero sin ton ni son. Entonces, el problema es que ahora resulta que recibo una llamada de Carlos que me dice que quieren tirar el depósito de agua de San Andrés. Un depósito tan bonito, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Voy a ver el depósito de agua para hacer fotos de la comunidad. Y me encuentro con que los restos arqueológicos del primer depósito de aguas del año 1902 que construyó el Marqués de Santillana con grandes ingenieros como Carlos Mendoza, ¿vale? Pues resulta que ha desaparecido, se lo han cargado. Un depósito que además yo lo había protegido en el inventario del patrimonio industrial de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues, había hecho un documento para la Universidad Politécnica que era un encargo para la Comunidad de Madrid. Y entonces lo teníamos que tratar. Bien, verdad que aquí puede haber un problema de que la propia Comunidad de Madrid no haya comunicado que esos restos, esos pilares y esa cúpula de cemento de hormigón era un depósito de aguas, el primer depósito de aguas que tiene su historia. El depósito que recibía el aguas de la elevadora. La elevadora durante 4 horas subía el agua con unos motores y el resto del tiempo lo dedicaba para hacer pan, para molturar, ¿vale? Entonces esa era la elevadora. La elevadora subía a este depósito que estaba frente, las ruinas estaban frente al depósito actual. Entonces, claro, ahora me surge la cosa, ¿de qué año es el depósito actual? Entonces he pedido cita en el archivo regional de Madrid. ¿Eso en qué parte está? En San Andrés, en el colegio de San Andrés. Entonces he pedido cita en el colegio, en el archivo regional, para ver de qué época es este depósito. Por la documentación que yo tengo, a mí me da que este depósito no lo recoge la Ley de Patrimonio Cultural, donde dice que todos los edificios, como depósitos, colegios, plazas de toros, cines, anteriores a 1950 están protegidos. A mí me da que este depósito es el depósito que hacen una vez que el primer depósito, que han tirado estos restos que estaban catalogados, pues lo construye el Ayuntamiento a través de dinero de la Diputación Provincial de Madrid y lo debe hacer en la década de los años 60. Es lo que yo supongo. Entonces, claro, este es el tema. Claro, legalmente, ante la ley, pues ella no puede decir que el Ayuntamiento se salta una ley. ¿Vale? No se salta una ley. Tiene ese depósito tan maravilloso que se pueden hacer tantas cosas para cumplir el objetivo que os he dicho anteriormente de preservar el casco histórico, de hacernos sentirnos mejor en el casco histórico y de que como estamos tan carentes de edificios o de locales para hacer actividades de este tipo, pues puede ser
precioso, si no lo habéis visto por dentro, ya os digo, es una maravilla. Se pueden hacer un salón de actos, se puede hacer una sala de exposiciones para estudiar la arqueología o la estructura hidráulica, etcétera, etcétera, se pueden hacer muchas cosas. Es decir, que se puede montar. Los depósitos de agua los están protegiendo en muchísimas ciudades. No sé si habéis ido a Gijón, están orgullosos de su depósito de agua. Claro, no se puede comparar con el nuestro, pero no cantidad. Y así se puede hacer con muchísimas cosas. Es decir, los bienes históricos deben ser como elementos, como fundamentos de cohesionar más a los pueblos, a la gente, ¿no? Entonces, lejos de tirarlos, lo que defiende, lo que defendemos, es precisamente que tenemos que procurar legarlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Como lo hemos decidido nosotros. Esto es lo que he querido hacer con el libro. El depósito del que hablas, que está en el Hotel San Andrés, ¿se puede visitar? Por fuera sí. Por fuera ya. Se está cerrado. Actualmente se usa como depósito de formación de la empresa de parques y jardines. Ah, Pues este es el libro. O sea, el libro está estructurado en lecciones, que son capítulos, no puedo dar como una lección a nadie. Y la verdad es que yo he aprendido un montón. Me ha parecido significativo, sobre todo la labor de muchas personas que está el magisterio muy importante, y el paso que se dio de las escuelas unitarias a los dos grandes grupos escolares, pues es un paso muy importante para el pueblo, ¿no? Y el valor del pueblo, del colegio de Isabel la Católica, pues ya está defendido. Bueno, se me había pasado una cosa, y es que cuando defendemos la singularidad del colegio Isabel la Católica, aparte de lo que hemos dicho, es que es algo que nos ha recordado el gobierno de la Comunidad de Madrid a una pregunta parlamentaria que le ha hecho una diputada socialista, que aunque yo lo planteo, que está junto a la Iglesia, pero no explicito que la Iglesia tiene su bien de interés cultural, ¿vale? Y por lo tanto todo lo que está alrededor está protegido. Pero no lo explicito en el libro, sí que digo que está en la Iglesia, pero lo explicito, y sin embargo, el gobierno actual de la Comunidad de Madrid ha dicho que el colegio está protegido. Sí, pero lo quieren tirar en un mes. Pues yo ya por mí, ya os he dicho que va a ser breve, y esta es la visión que he tenido sobre el tema del libro. Así que yo pedí la palabra. muchas gracias. Entonces, ¿quieres decirnos algo del colegio? ¿Tu experiencia? ¿No? Sí. Uf, si es que no me acuerdo. A ver. No, además, Corán no hay versión. Sí, ya Corán hay una Soledad Sáenz. Ah, Soledad Sáenz. Bueno, Carmen ha trabajado en el Isabel la Católica. 13 años. ¿tú has trabajado en Isabel la Católica? 13 años. Los últimos 9 como jefe de estudio. Pues, ya ves tú, ¿y qué tal? Pues lo que le estaba diciendo a Paqui se acuerda, porque yo cuando fui directora Estábamos en la accidental, lucha. fui directora accidental un año y fuimos a una reunión y pedimos explícitamente el apoyo de la comunidad educativa para que nos cerraran en Isabel la Católica. Y quitando algunos cuantos directores, 3 por completo, aquí Paqui presente y 2 más, que nos apoyaron, todos los demás se echaron para atrás porque nos conviene, se distribuye el alumnado, o porque le da miedo, porque yo no me voy a enfrentar al ayuntamiento, por da igual, o porque no me voy a enfrentar más bien a la administración. Pero lo que le estaba diciendo a Paqui, yo llegué en el 2001 a Isabel la Católica y pocos años después entré jefe de estudios. Desde relativamente poco más, quizás 2005 o 2006, no te sé decir el año porque no me acuerdo, en el ayuntamiento ya nos decían que el colegio Isabel la Católica tenía que cerrar. El 6 ¿Sí o no? probablemente. El 6 puede ser, probablemente vale, porque puede entré en la dirección el 5. Puede ser, sí. Yo le estoy muy agradecida a Paqui porque además el año de directora accidental yo estaba hecha polvo, era jefe de estudios y directora, con lo cual era estupendo, un trabajo estupendísimo. Y Paqui me apoyó mucho. Pero que en general había muchas buenas palabras de no, un colegio no se debe cerrar, qué pena, pero no apoyamos, nos retiramos. Pues qué pena no haber cogido vuestro testimonio. Pues sobre todo de los últimos 2 directores, porque yo me peleé lo que pude, pero los 2 últimos directores estuvieron peleándose mucho, Inmaculada y Julián, el último año, y sobre todo ellos hablaban de que, por ejemplo, se podía hacer algo. No hay un conservatorio en toda la Sierra Norte, es un centro estupendo para hacer un conservatorio. Tiene unas paredes, yo era profesora de inglés y mi aula tenía unas paredes de 1,5 metros, o sea, no hacía ni frío ni calor, era una aula estupenda. Claro. Era construcción antigua, en piedra. A mí me encantaba el colegio, yo fui muy feliz ahí. Era un gueto, pero yo estaba feliz.
Qué pena no haber cogido vuestros testimonios, porque me hubiera gustado que acabáis de comentar, bueno, tú ratificas lo que dice tu compañero, hubiera sido. Pero lo que dice Paqui era Vox Populi, que en el ayuntamiento, por alguna razón que nunca he sabido, porque yo no me metía, y menos en política del PP, no sé por qué estoy aquí por algo, entiéndeme, pues yo no sé por qué, pero por alguna razón, el Isabel la Católica lo quería cerrar. Sí, Paqui? sí. Yo recuerdo como muchos años de lucha, de pelear, de mirar que tenemos estas ratios, que tenemos alumnos, que muchos años de pelea ahí, vinculada a un trabajo. Y llegar a alumnos de 3 años y tener suficiente, tener como a lo mejor en Soledad, o como el Tirso, y decir, sí, pero nosotros no lo admitimos, fuera de 3 años se divide. Porque claro que están estos dos colegios estigmatizados de alguna manera. Sí, como el resto, por Isabel. En el colegio Soledad Sainz, por ejemplo, bueno, ¿qué tal la matrícula del igual? Y la directora, una jefa de estudios, ¿Y cómo se llamaba? Que empezó a facilitarme la investigación, no sé cómo están en los agradecimientos. Dice, pues menos mal que se va apuntando gente, que bueno, que lo tenemos como están a pedido de segundas. Si por ejemplo no les dan en el colegio que está al lado, en el que está cerca de Soledad Sainz, en la carretera de San Agustín, a la derecha, no sé qué. Pues entonces, como segunda opción, pues entonces vienen aquí y bueno, nos vamos manteniendo. Es decir, pero es verdad que a la gente no les atrae muchísimo el tema de... Fernando, el problema es que hemos pasado a ser, y eso yo creo que Paqui está de acuerdo conmigo, a que los padres son clientes. Sí. Entonces, no somos el Corte Inglés. Absolutamente. Somos un espacio, un funcionariado y tenemos una función social y una labor social. Entonces, el número de niños, pues a lo mejor hay 10, 12 niños, el colegio sigue, ¿por qué no? Hace una función social, está en un sitio en el que van muchísimos niños del centro, a los que tienes que desplazar. Yo he oído niños que se tenían que desplazar muchísimo, niños muy pequeñitos, de padres muy modestos, que tenían que ir con el niño andando, pedir permiso en el trabajo para irse al quinto con andando. Pues no, se mantiene el colegio aunque haya poco, ¿por qué? Porque tiene una función social. Sí, pero es verdad que con ese colegio había fijación. Había en que fijación, había que cerrar había todo. fijación. Ya te digo Había, que desde el ayuntamiento, Sí, estaban sí. ahí con el vigilados. tema. Yo lo he oído, o sea, no es que Obsesionados, nadie me lo haya sí. contado. He oído yo a la gente del ayuntamiento venir decir, sí, pero este colegio de todas formas no tenía que pasar. Ya. Yo no sé qué han querido hacer con ese colegio, no tengo ni idea, porque no lo sé. Pero de la fijación, ya te lo dice Paqui, no solo yo, que yo estaba dentro, pero es que ella está fuera y también lo sabía. Sí, sí, el tema de social. No creo que se entiende muy bien, o algunas personas que incluso representan a la gente o son políticos, no es una crítica a los políticos, sino a algunas políticas o a algunos políticos, no lo entendían, por ejemplo, cuando yo trabajaba en educación de personas mayores, en educación de adultos, ¿no? Pensaban que las personas de la Universidad Popular, que tú has sido una nuestra también, pensaban que la gente de cultura general y una maestra la gente de cultura general que habían pasado ya 2 o 3 años por los cursos de cultura general tenían que marcharse. Y yo intentaba explicar a esta mujer que era maestra de este colegio también, de Isabel la Católica, le decía, vamos a ver, mujer, que esto es una cuestión social, que la gente viene aquí a comunicarse, a sentirse bien, a librarse de los problemas, psicológicamente a encontrarse estupendamente, a fortalecerse, a fortalecer a los demás, que no es que tengan que pasar 2 años o 3 años como las etapas infantiles por los colegios, que el tema de la educación de las personas adultas es diferente y es algo más, es una cuestión social muy importante. No lo entendía y claro, eso te genera una serie de problemas y de tensiones con tu junta rectora, con tu político, ¿no? O sea que eso. Yo he escuchado, y no tengo nada que ver con la enseñanza, pero hablar a mi hija, por ejemplo, con el tema del colegio de Soledad Sainz, porque al principio le correspondía a los niños cuando éramos pequeños, no sé qué historias, y decía que es que en ese colegio había un problema, que no querían, la gente normal, no ya el ayuntamiento, que la gente normal no quería, aunque le correspondiera ese colegio por donde viviera, llevar a sus hijos allí, porque daba una mala enseñanza, porque había mucho inmigrante, porque no sé qué, una serie de cosas que decías. ¿Quién ha empezado ¿Cómo es hablando de posible? eso? Hablando de la elección libre de colegios y con que haya un montón de colegios concertados en Colmenar. Si la cosa hubiera sido, no, tengo que este colegio y vas, se hubiera mezclado, en vez de ser guetos, se hubiera mezclado, que es normal. Yo he sido muy feliz en el colegio, pero no debería ser un gueto. Claro. Pero es que lo hablaban así, como si fuera un gueto. Pero eso lo han hecho, eso. Yo quisiera hablar con Mariano, Yo voy a dar la palabra aquí. Mariano Mariano lleva un Mariano. rato queriendo hablar. Mariano.
A Mariano no le veo. Mariano. Hay un inciso que quiero mencionar con esto, es que con el tema del urbanismo en concreto y con la protección de bienes y el concepto de urbanismo que ha tenido no solamente este equipo de gobierno del PP, sino incluso también el anterior. Me remonto a 30 o 40 años. Yo tengo un amigo, bastante amigo, que dice, si tú coges Colmenar Viejo hace 40 años, se lo das a alguien, dice, a ver cuánto lo puedes estropear, de no lo hace mejor que este. Eso solo por un pequeño inciso. Y relacionándolo ya con el tema de Isabel la Católica y de todo esto, yo viví un poco más tarde que cuando empiezan los problemas, pero sí que viví con bastante intensidad, todo como concejal, toda aquella historia de Isabel la Católica. Y aquí hay muchos males, muchos, que hay que sacar a la luz. Uno y fundamental es lo que están comentando no solamente de los padres como clientes, sino los profesores como competidores, perdón. Sí, sí. Los colegios como competidores entre ellos para ver quién es el que tiene más matrícula. El tema de los rankings, el tema de la libre elección. Y yo en aquel momento y ahora defiendo que el colegio mejor es el que está al lado de casa. Porque el colegio tiene unas condiciones que deben ser iguales para todos los colegios, unos profesores que han aprobado la misma oposición, etcétera, etcétera. Y tienen que dar el mismo programa educativo, el mismo currículum, etcétera, etcétera. Y la misma mezcla de gente. Y la misma mezcla de gente. Y el estar en un entorno. Otro es el tema de cómo se ha ido deteriorando el centro, precisamente. Todos aquí, en los programas electorales, todo el mundo pone que hay que revitalizar el centro. ¿Cómo se revitaliza el centro con algo mejor que un colegio? Alguien que vaya allí. Otro tema es que empiezan hay un problema importantísimo de matrícula. Montones de aulas por encima de ratio, pero no una ni dos, que ahora hay menos. Antes había montones de aulas por encima de ratio. Y sin embargo el colegio Isabel la Católica vacío. ¿Qué es lo que hacían? Se impedía matricular. Es que había gente que iba allí y no les dejaba matricularse en el colegio. Y decían, la gente no quiere llevarles. Precisamente, si un colegio tiene un problema, tú lo que tienes que hacer es fomentar que la gente tenga intención de ir allá a matricularse. Pues ella era todo lo contrario, era desincentivarlo. Desincentivarlo hasta tal punto de que quitaron el comedor escolar y les mandaban de paseo, cogían a los niños, o por la mañana, los padres que les tenían que dejar por la mañana y no podían ir, les cogían y les llevaban en excursión, creo que era del Soledad, a los chavales pequeñitos. ¿Esto qué es? Una serie de barbaridades tremendas. Luego lo desafectan. El colegio estaba afectado al uso de educación. Y lo desafectan. También nos quejamos. Ahí no creo que ya no estaba yo. Pero también nos quejamos. ¿Por qué se va a desafectar de educación cuando tenemos un déficit importante? O sea, no se trata solo de construir colegios nuevos. Se trata de mantener lo que tenemos. Lo han desafectado de educación y ahora ya no hace falta. Porque por lo menos, cuando deja de ser colegio, pasa a ser escuela de música. Estaba un poco relacionado y podía tener su sentido. Pero ahora ya lo han desafectado también de educación. Ahora ya se puede hacer un colegio de mayores o un casino. Se puede hacer lo que... Entonces, bueno, hay un montón de males que yo recuerdo recuerdo haberlo vivido con bastante intensidad cuando yo era concejal, con pena por un lado, porque, bueno, pues los resultados no han sido del todo satisfactorios, y también con cierta simpatía, porque sí que conocí un montón de gente y sí que hubo una lucha en torno al Colegio Isabel la Católica que yo creo que mereció la pena, aunque sea pues, por demostrar cierta resistencia a todos los desmanes, tanto urbanísticos como educativos, que son las dos patas de esta historia que ha habido a lo largo de todos estos años. Tú tienes la palabra. Sí, iba a decir mucho de lo que ha dicho ya Mariano, y yo en calidad de marido de Paqui y director consorte del colegio. Un título que se otorga. así Me he que- pasado antes escuchando lo que provocaba las jornadas de puertas abiertas para que cada colegio se vendiera y convenciera a los padres de que se matricularan allí. Y esto me lleva directamente al recuerdo de la primera vez que yo puse en Google Educación Pública Finlandia. El segundo enlace era una página en perfecto castellano del gobierno finlandés explicando por qué era fundamental que la enseñanza fuera pública, universal y gratuita.
y que allí no había ningún ciudadano finlandés que tuviera ningún derecho a elegir el colegio al que iba a llevar a sus niños. Los niños iban al colegio más cercano, porque ya el Estado se encargaba de garantizar los equipamientos y la adecuación y la calidad educativa de todos los colegios estatales. En un país que estamos hartos de ver, hemos conocido lo de la lista, ¿cómo es? Ahora se me ha ido. Con la que se medía la calidad educativa en los institutos para la lista PISA. Hartos de ver que Finlandia sistemáticamente es número 1 en calidad, con todas sus pegas que se lo puedan poner al programa PISA. No son opiniones, no son sensaciones, es que eso está documentado, está medido. Los efectos de eso, y el gobierno finlandés te lo explica muy bien, los padres no tienen ningún derecho y además es que, puesto que el Estado garantiza esa bondad y homogeneidad, tiene una ventaja adicional el que ese sistema obliga a mezclar gente de distintas clases sociales. Y ya los más ricos se encargarán muy mucho de que el colegio que tienen cerca de su casa funcione de puta Pero aquí madre. en España, no te digo la palabra, la culpa la tiene la cerveza. La culpa la tiene la cerveza, porque la gente tiene libertad para tomar cerveza. Yo quiero hablar de lo del patrimonio y no de la enseñanza, pero ahora que estabais hablando de la enseñanza, me ha venido un recuerdo. Cuando Coral iba al Soledad Sainz, solamente otra chiquita y ella renunciaron a la clase de religión. La directora era del PP, no, un poquito más allá, porque uno de los días me equivoco. Sí. Qué raro, ¿verdad? Sabemos de qué nada. Perdona. Yo no sé de quién hablo, si me cruzo con ella, no sé quién hablo, pero sí que... No, pero sí que... ¿Quién es? ¿Quién es? Pero sí que mantuve conversaciones con ellas con esto, porque uno de los días que voy a recoger a Coral, la tenían apartada ella sola, sin darle ninguna otra cosa, no, que tú no vas a religión, pues ahora te sientas ahí. Abro la puerta del aula y están dando religión todos los marroquíes del colegio. Y tampoco teníamos comedor, teníamos que ir a otros sitios. Claro. No teníamos comedor, teníamos que ir a otros sitios. La incidencia de la ideología en la enseñanza, por lo menos en este pueblo, es tan importante como tener un indocumentado de alcalde y Adela Pérez, que les, iba a decir una grosería, que no les importa la cultura y el mantener eso que ellos dicen con la boca pequeña, porque lo primero que dice ese tío es que somos una ciudad, ya no somos un pueblo, somos una ciudad. Y cuanto más habitantes, más dinero se va a llevar él y los habla de Pero es que hay cosas que son palmarias. Debería de existir una ley que protegiera a los ciudadanos. ¿Cómo se pueden tener cerca de 3.000 metros cuadrados vacíos con un solo puesto de charcutería y estar pagándole al rico del pueblo 7.000 pavos que le pagamos todos los vecinos por el alquiler de la calle Real? Si quieren darle un poquito de aire, coño, pero si es que tienes el mercado de abastos con gente que te va a pedir, a solicitar licencia y llevas 30 años diciéndole que no se la das y mantienes un puesto. Es decir, ahí hay un local enorme, Y luego muchas cosas más, claro, que tienen que ver con los colegios y que tienen que ver con el centro. Y sobre todo tienen que ver con esa falta de identidad por falta de cultura que tiene el ayuntamiento, los que nos dirigen. Es decir, bueno, yo quiero darte las gracias por poner un poco lo mucho en el centro la cuestión, el hecho educativo, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también como defensa de la escuela pública. Te doy las gracias, primero como maestro de escuela, formativo y creyente, fervoroso. Y segundo, como padre de alumnos del Tirso de Molina. No cualquier padre. Padre de 5 alumnos, 5 cachorros en el Tirso de Molina. Desde el primero de primaria hasta sexto u octavo, depende de la época. Evidentemente por el recorrido de los chavales, ¿no? Te doy las gracias como padre. Fui presidente de AMPA del Tirso de Molina durante muchos años y voy a recordar algo aquí que a mucha gente se le olvida y quizá también obedece un poco a esa falta de
de orgullo que debemos tener esta organización, la que organiza el acto de hoy, es decir, Izquierda Unida, y lo que ha hecho. Y una buena noticia en este marasmo de desgracias que es evidente que nos ocurren. La mejora, la ampliación del Trillo de Molina obedece a la perseverancia, al trabajo político y al trabajo personal de Izquierda Unida de hace años. Estando yo de presidente de AMPA, luego estando en el ayuntamiento como concejal, éramos la única referencia que pedía la desafectación, que es un término técnico para, en este caso, determinar la devolución o la vuelta de la propiedad, de lo que era propiedad de la Comunidad de Madrid en este caso, pero que dejara de tener el uso de los maestros y volviera al uso propio educativo del colegio o necesidades prácticas del colegio, ¿no? En este caso del Trillo de Molina. Yo recuerdo que con las casas de maestros, hay que decirlo, o sea, la verdad no puede ser pudorosa, me da pudor porque da pudor decir esto, pero la verdad no puede ser pudorosa. Y Izquierda Unida fue la única grupo municipal, el único grupo y la única organización, porque las demás, por cuestiones personales, es decir, había maestros, hay que decirlo, que tenían en esas casitas su predio personal en el que uno tenía sus perros y otra tenía, pues como un guardamuebles, una cosa así, ¿no? Entonces, el PSOE, tal cual, el PSOE, el PP, no querían la desafectación de estas viviendas, mal dicho, de estos espacios, ¿de acuerdo? Se consiguió que en una de las que ya no estaban utilizadas, o mal utilizadas, se hiciera un comedor que se iba, Sanidad, que me perdonen por favor, Sanidad de Lesoto lo cierra, ¿de acuerdo? Porque era un espacio que no ofrecía la mínima garantía. Bueno, al final se consiguió. Izquierda Unida peleó a muerte, bueno, peleó a modo y a fondo la desafectación, se consiguió, y el Trillo de Molina hoy tiene un gimnasio que no tenía, porque en aquella época los muchachos hacían la gimnasia en el patio, y si llovía, en ese acristalamiento que había previo a la entrada, ¿no? Y luego el comedor no había, o sea, los niños iban a comer en una zona además en la que la familia generalmente trabajaba, el padre y la madre, pues había un problema real, había muchas abuelas, yo iba a recoger a mis niños y a más niños, por cuestiones, ¿no? Yo no tenía comedor. Entonces, bueno, pues había que pelearlo, ¿bien? Lo tenía enfrente, teníamos que cruzar para ir a comer a otro sitio. Entonces, bueno, pues se consiguió ahí un comedor, a mí, Manolita, la conocí mucho, ¿no? Un personaje muy curioso para mí, tengo afecto por Manolita, pero bueno, un personaje, ¿no? Me enseñó cómo había quedado todo, pasa por las cocinas, el gimnasio, muy bien, para una zona que evidentemente no se puede negar que es una zona socialmente deprimida, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues tiene un colegio digno, no grande, no es exagerado, pero tiene unas dependencias que son utilizables y unos servicios que eran necesarios. Y eso fue gracias a esta organización, ni más ni menos. Pues muchas gracias por el elogio y por tu aportación. Primero tiene que decir la palabra y luego tú, Carlos. Bueno, yo quería hablar un poquito de lo que es en sí el libro, que me parece que está muy bien nuestras casquedas de la falta de defensa de nuestro patrimonio y la falta, por ejemplo, de archivero y demás. Y luego cómo has enfocado todo, dando tantísima información de estos centros, que es muy importante, y un poco el hecho del tema de la falta de plazas escolares y todo lo que has estado contando, que es que veo ahora que la historia se repite, porque aquí somos más de 60.000 habitantes, no tenemos suficientes centros escolares, que vamos demandándolo, y bueno, pues ahí ya están dejando caer, que por cerca tercera van a hacer un privado concertado, que me ha puesto la cabeza que siempre pero vamos, que es todo está unido, porque el tema de la poca importancia que dan al tema cultural, por supuesto la educación la tienen ahí muerta de asco, y luego el tema de la revitalización del casco urbano, que es que vemos como poco a poco nos estamos quedando, no ya que no cuidan ni mantienen los edificios que puedan tener este interés cultural, sino que además los propios locales comerciales, porque así lo permite el plan general, todos los meses hay 3-4 de locales comerciales del centro que lo están convirtiendo, están dando los permisos para convertirlos en viviendas. Por ejemplo, este mismo que tenemos aquí
en la esquina. Entonces eso hace que se vaya ahogando poco a poco el tema de poder revitalizar nuestro centro. Y desde luego el libro me encanta porque me parece que es interesantísimo y poner en valor todo lo que la verdad es que la mayoría de la gente lo desconocemos, ¿no? Y nada, pues quería darte las gracias y bueno, y por supuesto felicitarte por todo el trabajo de investigación que hiciste para el tema del propio de Isabel la Católica, que con todas las cosas que fuimos recopilando, también la compañera Pilar Heredia nos dio algunos datos con fotos de estas fotos y demás que demostraban que era anterior a 1950 y demás. Y bueno, pues verlo todo aquí reflejado nos hace, pues yo en concreto estoy muy contenta de que hayamos estado dando esa batalla y si desde luego conseguimos que la demolición, yo creo que ya va a ser imposible que la hagan, pues fenomenal, y que hagan ahí lo que quieran conservando. Un centro cultural más grande, por favor. Un centro cultural más grande para que podamos... La escuela de música que estaba. No estaría mal. A ver, perdón, la hora que es... Carlos y alguien más ya. Nos cerramos de momento. Que tengo unas ricas migas, ¿eh? A mí me ha llamado la atención sobre la construcción de los colegios y la demanda educativa. Por eso, yo lo fui a los abuelitos en el año 1955. Y luego me llama la atención porque mientras que había dos colegios de niñas y en esos dos colegios de niñas, en ambos había una clase de parvulitos, solo había un colegio de niños, hasta que no se hizo el cuartel. Yo no me acostumbro a llamar el viejo, ese es el cuartel. Entonces, luego hablando con gente más o menos un poco más de que yo, me hablaban de que ellos a los 8 años ya los ponían a trabajar. Y también me llama la atención de que había muchos colegios para chicos particulares, acordados del Don Poncho. Tú te acordarás, ¿no? Sí. El de Don Poncho. Y tú no sé si has ido a hablar de él. Estaba en Arancha. Que luego le pusieron el kiosco de la tele en la plaza de la misma. Doña Benita, que estaba en el Cerdillo, en el chalet ese que está en la fila más abajo de la mía, que hay un chalet, una casita que vivía ahí gente, era el colegio de Doña Benita. Y ahí iban muchos hijos del barrio. El colegio de Don Miguel, estaba en la corredera, en la primera calle. Pero antes estuvo aquí, en los frailes, en la calle de los frailes. Y luego estuvo, yo ya no me acuerdo, yo me acuerdo de Don Miguel, Sí. porque yo estuve a punto de ir cuando dejaron al colegio de Don Miguel, porque ya bajado, estaba en la corredera, en la primera calle, y yo estaba en el Cerrito. Y luego, no sé si ya recordarás, el colegio de la Blanca y Pelero, era tu vecina. A mí me enseñó octavo de 5. Atrás. O sea, iba chicos. Sin embargo, yo no sé si es por qué esa demanda no se hizo un colegio de chicos. Ha dejado Don Ángel y Don Julio. No, pero Don Ángel era el bachiller. Ahí ya iban chicos y chicas. ¿Quién iba? Era para hacer el bachiller. Era Don Julio, Don Ángel y Santa María. Entonces, no sé si es una situación, no sé. Yo, la explicación que doy es porque había mucho más demanda de colegios para las chicas, para los chicos, porque se tenían que poner a trabajar enseguida. Yo me acuerdo de una vez que hice una excursión con un chico de aquí, que me contó su infancia, me la contaba así en cole y tal, siento que era normal. Y me podían creer aquí.
sea, se me ponía las paredes de la harina, él estaba trabajando en el campo, con 5 años, estaban en el burro, por debajo abajo, estaba en un golpe al burro y le caía el burro a casa. Atado. Y me dice, bueno, y yo durmiendo, cuidando el ganado, en una fija, enfrente de los de ellos, arropados con mantas, y despertarlos, y ver 2 centímetros de nieve, pues tenía 7 años. Y yo me imagino que eso sería la vida cotidiana de los chicos, que los ponían a trabajar mucho antes y por lo tanto no necesitaban plata. No, también hubo problemas, ya te digo, ¿Por qué? Porque las mujeres también, las chicas, las más mayores iban a los talleres de cocina y faltaban a la última hora de clase. Las mujeres iban, las chicas iban, las niñas iban a los talleres de costura muy pequeñitas y faltaban a las últimas horas de clase, que era un problema que el inspector de educación lo denunció también. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay qué más en las palabras? No sé si había una palabra. Parece que no. Pues,